Hola a todos, en este directo vamos a aprender a resolver ecuaciones de primer grado. Primero de todo vamos a entender qué es eso de una ecuación. Aquí vemos una ecuación. Una ecuación es una igualdad, ¿veis? Algo igual a algo. Vemos que en la igualdad hay esta parte a la izquierda del igual y esta parte a la derecha. Si hay un igual, quiere decir que todo esto tiene que ser igual a todo esto. Entonces ahora es muy intuitivo, en este caso, es bastante sencillo reconocer el valor que no conocemos, que además se escribe con una letra, eso se le llama incógnita. Suele ser la X, pero puede aparecer otra letra. Por eso aquí ya se mezclan números con letras. El objetivo de resolver una ecuación es conseguir hallar el valor de esa incógnita que va a hacer que se cumpla esta igualdad. Como iba diciendo, aquí es bastante intuitivo. Si pensamos un poco, ¿cuánto debe valer x para que al sumarle 3 sea igual a 8? Sencillo, ¿verdad? X debe valer 5. Si yo sustituyo la x por 5, 5 más 3 efectivamente es igual a 8. Pero claro, cuando se complica, que tenemos muchos más números, más operaciones, tenemos paréntesis, divisiones, se puede complicar bastante. Existe un procedimiento que nos ayudará a hallar esa x sin necesidad de pensar y rompernos la cabeza demasiado en exceso, cuando no es tan intuitivo. Hay un proceso. Y viene de esto, de darnos cuenta de que al ser una igualdad, vemos esto igual a esto, todo lo que haga en un miembro de esa igualdad lo tengo que hacer en el otro para que se siga cumpliendo. Con esto mi objetivo va a ser despejar x. ¿Qué es eso de despejar la x? Si conseguimos dejar la x sola en un lado ya me sale x igual a algo y ya sé que ese va a ser el valor de x igual a lo que sea, va a hacer que se cumpla esa ecuación. ¿Cómo vamos a conseguir dejar la x sola? Acabo de decir que lo que haga en un miembro lo tengo que hacer en el otro para que se siga cumpliendo. Entonces, si yo quiero dejar la x sola, voy a intentar este 3 eliminarlo para que la x se quede sola. Y para eliminar ese 3, ¿cómo consigo neutralizarlo? Si pongo un menos 3, si a 3 le resto 3, me quedará un 0. Y he conseguido que la x sea x más un 0, bueno, que ese 0 al final no tengo por qué ponerlo, he conseguido dejar la x sola. Pero claro, lo que os acabo de decir, si yo a 3 le resto 3, lo que haga en este lado de la igualdad lo tengo que hacer en este. Si no, no se va a cumplir. Me estoy inventando otra ecuación diferente. Y como iba diciendo, 3 menos 3, porque me va a salir 0, entonces me queda x igual a 8 menos 3, que es 5. ¿Veis? Hemos llegado al mismo valor al cual habíamos llegado de una manera más intuitiva. Es verdad que en este caso es una ecuación muy sencilla, pero ahora vamos a ir haciendo ecuaciones más complicadas en las cuales veréis que este proceso tiene mucho más sentido, claro. Aquí, respecto a esto, sí que me gustaría decir que en algunos casos se dice, aquí lo que acabamos de hacer de restar 3, como veis, ¿qué ha pasado? Que aquí en el fondo se ha convertido en que a 8 le estoy restando 3. Entonces a veces podéis aprender que el 3 pasa al otro lado restando. Pero que sepáis que viene de aquí sin ningún problema. Lo podéis aplicar, si lo habéis aprendido así, lo entendéis, pero que sepáis de dónde viene. Ese pasa restando viene en realidad de que yo resto en ambos miembros ese número para que en uno de ellos se me anule y pueda despejar la x. Aquí vemos una ecuación. ¿Por qué? Porque hay todo esto igual a todo esto y además entre números también tenemos unas letras que son nuestras incógnitas, que son las x. Lo primero de todo, cuando tengo tantos términos, me voy a ir fijando en cada miembro si tengo términos semejantes. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos que tengan la parte literal, la letra igual, con el mismo exponente. Es decir, aquí tengo una x, entonces este término es semejante a este que también tiene una x. Y esos términos los puedo operar.
5x menos 3x, 5 menos 3, pues me quedaría 2x. Y luego tengo estos que no tienen letra, que también los puedo operar. 32 menos 8 más 24. Ese miembro ya lo tengo, simplificado al máximo. Y ahora aquí en este caso, el de x, tengo 5x y aquí 4x. Los puedo sumar. 5 más 4x, resulta que me da 9x. Y aquí me queda este. Y ya tengo ambos miembros simplificados al máximo. Una vez que tenga esto, vamos a ver del término de la x cuál nos conviene despejar. Quiero decir, aquí tengo 2x y aquí tengo 9x. Si aquí resto 2x para que se me quede aquí solo la x, el 9x, me quedará positiva la x. Sin embargo, si aquí resto menos 9x para que se me vaya este x de aquí, me quedará la x negativa. Vamos a hacer el cambio para facilitarnos la vida, siempre a poder ser que la x nos quede positiva. No pasa nada si queda negativa, pero luego cuando tenéis la x negativa os da algunos problemas si no lo entendéis bien. Entonces es una buena costumbre despejar la x al lado que nos quede positiva. Entonces, como iba diciendo, si yo quiero dejar la x en este lado de la igualdad, en este miembro, vamos a intentar despejarla primero quitando este menos 18 de aquí. Para quitar este menos 18, tendré que sumarle 18. Entonces, si le sumo 18 ya se convierte en un 0 ahí, pero es que lo que haga en un miembro de esta igualdad, en un lado, lo tengo que hacer en el otro. He sumado 18, aquí también tendré que sumar 18, además lo pongo con el número para ya hacer la suma directamente. Que algunos aquí diríais, el menos 18 pasa al otro lado sumando. ¿Veis? Viene de aquí. Entonces lo hacemos, nos queda el 2x igual, aquí hacemos la suma, 42, y aquí nos quedó el 9x. Y ahora este 2x tendremos que conseguir que forme parte de este. Nos lo quitamos de aquí. ¿Cómo quito el 2x de aquí? Si le resto 2x, ya 2x menos 2x se me va, pero es que el menos 2x que haga aquí lo tengo que hacer en el otro lado de la igualdad. Todo lo que haga en un miembro lo hago en el otro. Y entonces tengo 42 igual a 9 menos 2, 7x. Y ahora, ojo con esto. Este 7, cuando hay un número con una letra asociada, se están multiplicando. Entonces ahora ya tengo la x, pero con un número delante tengo que terminar de despejarla porque me tiene que quedar solo x, no 7x o 3x, no la x con un número, solo x. Entonces, ¿cómo consigo quitar este 7 de la x? ¿Cómo lo consigo despegar de ella? Mira, está juntito, en realidad se está multiplicando. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues neutralizo este 7 como 7, en este caso como está multiplicando, 7 si lo divido entre 7, me queda 1 y 1x, 1 por x es x. ¿Veis? En este caso de la multiplicación se hará dividiendo entre 7, que al dividirlo me queda 1x, me queda x. Y lo que he hecho en un miembro lo hago en el otro. Entonces me queda aquí, ¿veis? Dividido entre 7. 42 entre 7, 6, igual a esta x que me quedó aquí. Entonces ya he llegado a la solución. Y que no os ponga nerviosos esto. 6 es igual a x, es lo mismo que decir x es igual a 6. Por favor, que estamos en una igualdad, ¿vale? Así que tranquilos, no pasa nada, es lo mismo. Efectivamente, x es igual a 6. X aquí tiene que ser 6 para que esto sea igual a esto. Es más, la comprobación sería esa. La x la voy sustituyendo por este valor, por 6. Recordad que este 5x es 5 por x, pues haría 5 por 6, 30, más le sumo 32, menos 3 por 6, que sería menos 18, menos 8. Hago toda esta operación y me saldrá un número. Aquí lo mismo, sustituyendo la x por 6, y me saldrá esto igual a esto, si x es 6. Vamos ahora con esta ecuación en la cual podemos comprobar
que hay paréntesis. ¿Cómo se haría? Primero de todo vamos a operar esos paréntesis para ver cómo nos quedarían finalmente los términos. 7 multiplicado por este binomio, recordamos que hacemos la distributiva 7 por 25, 7 por 25, una forma de hacerlo fácil, haced agrupaciones, ¿no? Yo lo que hago, bueno, por si alguno os sirve para cálculo mental, yo sé que 4 25 son 100, ¿no? Y otros 4 25 serían 200. Serían 8 25, pero tengo que multiplicar por 7, yo quiero solo 7, pues a 200 le resto un 25. Esa es la manera en la que yo opero así, por si a alguno le sirve. Entonces me quedaría en el fondo 175 y 7 por menos x menos 7x. Menos 2x igual a 2 por 3, 6x y 2 por menos 25 menos 50. Bien, ya tenemos paréntesis fuera, una cosa menos. Y ahora volvemos a la situación de la anterior. Tenemos varios términos en cada miembro que podemos operar. Son semejantes. Este menos 7x con este menos 2x resulta que es menos 9x. Y aquí ya tengo 6x menos 50. Como aquí la x mayor la tenemos negativa, vamos a intentar despejarla hasta este lado. ¿Cómo hacerlo? Yo quiero quitar el menos 9x de aquí. Menos 9x, para quitarlo, para conseguir un 0, aquí lo que tengo que hacer es conseguir un 0, porque no quiero despejar el 9 de la x, lo que vamos a hacer es sumar 9x, perdonadme que se me ha ido totalmente. Menos 9x más 9x ya tengo que es 0. Pero recordamos que lo que haga en un lado de la igualdad lo tengo que hacer en el otro lado, es decir, este 9x que he hecho aquí, lo tengo que hacer también aquí, y ahora ya lo tengo. Me quedaría 6 más 9, 15x menos 50. Bien, voy teniendo la x aquí. Entonces ahora me interesa, que además sé que la quiero dejar aquí porque me ha quedado positiva, está ahí en un punto guay, positiva. El menos 50 lo quiero quitar de aquí para ir dejando la x sola. Para quitar el menos 50, ¿cómo lo convierto en 0? Más 50, porque menos 50 más 50 va a ser 0, pero lo que haga en este lado lo hago en este otro. Sumo aquí 225 y aquí me quedó este 15x. Y ahora sí, para dejar la x sola ya solo me queda quitar este 15. ¿Cómo lo consigo quitar si está multiplicando a la x? Pues si divido 15, bueno, ahora ya que tengo la raya va a ser división, ¿vale? 15 lo divido entre 15, me va a dar 1, pero lo que divida aquí lo tengo que hacer aquí. Entonces resulta que me queda x igual a 225 entre 15, que si lo hago, 225 entre 15 me dará 15. Es igual a x. O sea, x debe valer 15 para que se cumpla esta igualdad, esta ecuación. Es decir, si yo ahora comprobara, ¿cómo lo haría? Sustituyo cada x por 15 y voy operando de manera que lo que me salga en este lado debe ser igual a otro. Y lo será, porque ese es el valor que debe tener x en esta ecuación para que se cumpla. Vamos con esta otra ecuación en la que, como vemos, tenemos también paréntesis. Lo primero, operar esos paréntesis para ya conseguir quitarlos y ver cómo se nos quedan los términos. 6 por x, 6x, menos 6 por menos 5, más 30. Aquí importante este negativo delante de los paréntesis, por favor, tenedlo en cuenta. Si solo operáis 6 por 5, 6 por menos 5, pues os saldría negativo, ¿vale? Y no lo tenéis en cuenta, bueno, luego os hacéis unos líos. Cuidado, coged el menos 6 al multiplicar. Menos 6 en este caso por menos 5 más 30. Aquí el 2 por x, 2x. 2 por más 5 más 10. Más 5 por x, 5x. 5 por menos 4, menos 20. Ahora, como vemos, nos centramos en cada miembro y vemos que efectivamente hay términos que son semejantes que podemos operar. 5 menos 6x menos x. Y aquí 2x más 5x, 7x. Y 10 menos 20 menos 10.
Empezamos ya a despejar para ver en qué lado queremos tener esa x para que se nos quede positiva. La querremos tener aquí, que será esa manera de conseguirla en positivo. Para ello tengo que quitar de este lado la x porque las quiero tener en este lado. ¿Qué tengo que hacer? Si tengo menos x es menos una x. Pues con sumarle una x ya he conseguido ese 0 menos una x más una x, pero esa x que he sumado aquí la tengo que sumar en el otro miembro, en el otro lado de la igualdad. Y he conseguido que me quede 8x menos 10. Bien, ahora que ya tengo el x, vamos a ir empezando a quitarle cositas. Este menos 10 lo quitamos de aquí. ¿Cómo? Voy a conseguir un 0 sumándole 10. Menos 10 más 10, consigo ese 0. Pues este más 10 que hago en un lado lo tengo que hacer en el otro. Y me quedará 40 igual a 8x. Y ahora, ¿cómo despejo este 8 que está multiplicando a la x? Porque quiero dejar la x sola. Como está multiplicando 8 por x, yo tengo que conseguir que lo que multiplique en realidad sea un 1 y me quede una x. Como tengo que convertirlo en 1, 8 entre 8 es la manera de convertirlo en un 1. Se mira quedándose un 1, 1x. Y 8 entre 8, como he dividido entre 8, lo pongo también aquí. Lo divido también en ese otro miembro, en ese otro lado. Y me queda entonces 40 entre 8, 5 es igual a x, o lo que es lo mismo, x es igual a 5. Eso quiere decir que si sustituyo la x por 5 se cumplirá esta igualdad. Aquí vemos una ecuación, algo igual a algo y con una incógnita, por lo tanto vemos que efectivamente es una ecuación porque es una igualdad y hay una incógnita, que tiene además denominadores, hay fracciones. ¿Qué paso debemos seguir? Podemos conseguir eliminar denominadores. ¿Cómo hacerlo? Si yo consigo el mínimo común múltiplo de estos denominadores, que si a alguno no le sale mentalmente, podemos recordar cómo se hacía rápidamente. El mínimo común múltiplo de dos números, bueno, o tres, en este caso, de más de dos números, recordad que es que si factorizo esos números, 5 sería, vamos a poner 5 por 1, bueno, 5, 14 sería 2 por 7, y 7, como es primo, pues 7. El mínimo común múltiplo de estos tres números, de 5, 14 y 7, sería factores comunes y no comunes con mayor exponente. Tenemos aquí el 7, el de mayor exponente es 7. Tenemos aquí el 2, mayor exponente, el único que hay, 2. Tenemos aquí el 5. Entonces, 2 por 5, 10, por 7, 70. Ese será el mínimo común múltiplo de los denominadores de esta ecuación, los denominadores que hay en esta ecuación. Y fijaos, aquí es donde vemos el porqué a las multiplicaciones, que en toda la primaria aprendemos a escribirlas de esta manera, tiene el sentido de cambiarlas por un punto, ¿verdad? Porque ahora esta x parece esta x. ¿Vale? Entonces ahora veis que ya estamos en secundaria. Ya vamos a ponerle el puntito porque si no puede ser un lío bastante lioso, ¿no? Bien, entonces ahora ya sé que el mínimo común múltiplo de estos tres denominadores es 70. Entonces, si multiplico cada término de la ecuación por 70, 70 por esta fracción, 70 por esta otra, 70 por esta otra fracción y 70 por este término, veis aquí que he multiplicado 70 por cada uno de ellos. Veo que al multiplicar 70 por este numerador, porque al final se multiplica por numerador, y luego divido entre 5, se me simplifica. 70 entre 5, 14. Entonces me queda simplemente multiplicando el 14 por 7x.
70 entre 14, 5 por todo el numerador. Y como es todo el numerador, veis que estoy poniendo paréntesis. Si no pongo paréntesis, solo me va a multiplicar por la primera x. 70 entre 7, 10 por todo el numerador de nuevo. Cuando el numerador es más de un término, poned paréntesis. Más 70 por 34. Y bueno, ya hemos conseguido quitarnos un problema, que son los denominadores. ¿Veis? Ya no los tenemos. Pero ahora tenemos otra cosa que se nos ha añadido, los paréntesis. Pero no pasa nada, sabemos que debemos operarlos. Y además podemos ir también multiplicando, pues en este caso. 14 por 7, 98, 5 por x, 5x, menos 5 por x, menos 5x, menos 5 por menos 11, más 55. 10 por 3x, 30x. 10 por menos 75, menos 750. Más 70 por 34, pongo el 0. 7 por 4, 28, 22, 23, 2380. Venga. Y ahora ya, bueno, se me va facilitando la operativa, como veis. Ahora ya me centro en cada miembro y veo que aquí tengo términos semejantes que puedo operar. 98x menos 5x, 93x, con el más 55, y luego aquí este 30x se me quedará y restaré a 2380, le restaré ese 750. Y ahora ya puedo ir pensando en despejar la x. Para que me quede positiva, la mayor la tengo aquí, pues vamos a conseguir pasar esta x entonces a este lado. ¿Cómo lo haría el que usa lo de pasar términos? Diría, el 30x pasa restando y hago la resta. Pero ¿cómo lo haríamos si lo que queremos hacer es neutralizar este 30x? Como aquí 30x lo quiero quitar de este lado, quiero conseguir eliminarlo, lo voy a restar. ¿Y qué le voy a restar? El menos 30, porque quiero conseguir un 0, que es el término neutro de la suma, ¿no? ¿Cuál es el término neutro de la suma? El 0, porque si yo a algo le sumo, a 3 le sumo 0, no me varía, es neutro, no me varía el resultado. Pues 30x menos 30x, tengo aquí un 0x. Pero es que lo que haga en este lado lo tengo que hacer en este otro, ¿veis? Entonces al final es lo mismo que el que dice pasa el 30 restando. Pues ya hacemos lo mismo. 93 menos 30x. 63x. Me queda aquí el más 55. Igual a, este ya se me ha ido, 1630. Ahora seguimos. Y es que resulta que ya tengo la x solo en un lado. Vamos a intentar ya empezar a despejarla. Este más 55 me molesta. Entonces tendré que restar 55 aquí, se me irá. Y aquí restaré también 55 porque lo que haga en un lado lo hago en el otro. De manera que me queda 63x igual a este 55 que ya se me va. Si le resto 55. Y este 1630 al cual le tengo que restar 55. 1630 menos 55, 1575. Y es que resulta que la x aún no la tengo sola. Me molesta este 63. Tengo que despejarlo y está multiplicando. Pues tengo que conseguir ese término neutro de la multiplicación, que no es como en la suma. Lógicamente en la suma, si a 3 le sumo 0, 3 más 0, me sigue dando 3. Pero en la multiplicación no es 0. 3 por 0 no me va a seguir dando 3, me da 0. ¿Cuál sería el término neutro en la multiplicación? 3 por 1. Me da de nuevo 3. ¿Veis? Por eso es el elemento neutro. Entonces tengo que conseguir un 1 aquí con este 63 para que multiplique a x. ¿Cómo consigo ese 1? Si divido 63 entre 63. Pues consigo ese 1, que al final es como si no pusiera nada. Una x es lo mismo que poner x. Y lo que haga en un lado lo hago en el otro. 1575 entre 63. Entonces x es igual a esta división, que si operamos nos va a dar 25.
Podemos comprobarlo, ya sabéis, sustituyendo la x por 25 en nuestra ecuación y vemos que lo que nos salga en un lado tiene que ser igual a lo que salga en el otro lado. Como vemos, aquí tenemos una ecuación, porque es una igualdad con una incógnita, que tiene denominadores y además un paréntesis. Se nos complica un poco más la cosa, pero no hay que temer. Lo primero de todo, en realidad, bueno, podemos quitar denominadores primero sin ningún problema o resolver primero el paréntesis. Yo pienso que es más cómodo resolver primero el paréntesis. Y vamos a hacerlo. 7 menos. Aquí tenemos un numerador en el cual se está multiplicando este 4 por el paréntesis. Pues multiplicamos 4 por x, 4x, y 4 por más 2, más 8. Entre 5 y menos 5x partido, todo ello de 13. ¿Vale? Primer paso hecho, ya me he quitado un problema, me he quitado paréntesis. Vamos con los denominadores. Si hacemos el mínimo común múltiplo y multiplicamos, conseguiremos quitar esos denominadores. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo de 5 y 13? En este caso la multiplicación de ambos, porque vemos que son primos, 65. Entonces tengo que multiplicar cada término por 65. 65 por 7 menos 65 por toda esta fracción igual a menos 65 por toda esta fracción. Vale. Pero es que resulta que al multiplicar un número por una fracción, en el fondo estamos multiplicando solo numeradores porque en el denominador tenemos un 1. Y es que entonces va a quedar este 65 multiplicando arriba, que al dividirlo entre 5 ya tenemos simplificada esta expresión. Vamos a ir multiplicando. También en el caso que podamos, como por ejemplo aquí, 65 por 7, 455. Y aquí vamos a simplificar. 65 entre 5 me quedará 13. Todo ello multiplicado por ese numerador. Y aquí 65 entre 13, 5. Todo ello multiplicado por el numerador, que es un solo término, 5x. Ahora me vuelve a aparecer un paréntesis por aquí, vamos a operarlo, no pasa nada. A veces quito un paréntesis, pero luego vuelve a aparecer, no pasa nada, pero vamos simplificando, como veis, ya no tenemos toda esta movida, ya no tenemos aquí denominadores. Oye, esto ya es mucho más sencillo, ya se nos ha aliviado la cosa, ¿vale? Vale, multiplicamos aquí 13 por 4x, 52x, más 13 por 8, 104, igual a menos 5 por 5, cuidado con ese menos, que no se nos olvide, menos 25x. Y resulta que tenemos aquí la mayor x, la x mayor, está negativa, por lo tanto me va a convenir tener las x en este lado. Entonces vamos a operar esto, 455 más 104, que si hago la suma, y no, cuidado, menos 13 por más 8, cuidado, veis, aquí ya la iba a liar. No es 13 por 8, es menos 13. Ese 104 es negativo, ojo ahí, ojo ahí. Ahora sí, 455 menos 104, hago esa resta, 351. Y ahora, como quiero tener las x aquí, vamos a quitárnoslas de este lado. Menos 52x, para ello vamos a sumarle 52x, así consigo aquí que no esté y aquí consigo que sí esté. Porque lo que haga en un lado, lo hago en el otro. Y entonces aquí ya me ha quedado esto y aquí tengo que hacer esta resta. 52 menos 25x, 52x menos 25x, 27x. Y ahora, como vemos, está la x ya aquí, pero tiene un 27 todavía delante que nos molesta. No queremos que esté porque queremos que nos quede solo x. Para ello, como el 27 está multiplicando, el término neutro será conseguir un 1. ¿Cómo consigo un 1 con el 27? Dividiendo todo ello entre 27, entonces ya consigo ese 1. Y entonces tengo que dividir también entre 27, porque lo que hago en un lado lo tengo que hacer en el otro, recordad.
Y 351 entre 27 hacemos la división y nos da 13 igual a esta x, es decir, x igual a 13. ¿De dónde sale el 65? Vale, es verdad que no lo he escrito, lo he dicho sin más. En el momento que hay denominadores, hacemos el mínimo común múltiplo. Voy a ponerlo. El mínimo común múltiplo siempre, ¿vale?, de los denominadores que haya. Eso sí, importante, denominadores numéricos, no que sea una expresión algebraica, porque ahí ya estamos hablando de otras ecuaciones. Si en los denominadores hay números, para conseguir eliminar esos denominadores hacemos el mínimo común múltiplo, en este caso de 5 y 13. Pero vamos, de los que haya. Y es que el mínimo común múltiplo de 5 y 13 es 65 en este caso. Entonces, al averiguar que el mínimo común múltiplo es este, lo multiplicamos cada término por ese número, como veis, y luego es que al dividirlo, ¿veis? 65 entre 5 me desaparece porque me queda 13. Aquí 65 entre 13 me desaparece ese denominador y me queda 5 multiplicado. Y de ahí viene ese 65. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y directos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.